para Cuba. Ahí está Rusia, ahí está Canadá, ahí está España, pero puede verse además que la mayor se encuentra en Europa y la segunda gran concentración está en América Latina, que todos sabemos los vínculos históricos que nos unen con ella. En la próxima diapositiva, por favor, pusimos en mayor detalle las personas y los buques en azul y los buques en amarillo, para que se vea en detalle cuántas personas han estado en las listas negras en el periodo que estudiamos. Y por supuesto vemos que Panamá, que además para Cuba resulta clave, todos sabemos por qué, el canal, las facilidades para el comercio, es la que más personas tiene. Y en cuanto a España, por supuesto, aquí están los principales socios comerciales, tanto para exportar como para importar, que ha tenido Cuba históricamente. Y en el caso de los buques tenemos a Chipre, a Malta y nuevamente Panamá, recurrente, bien sea porque el buque afectado tiene pabellón, o sea, bandera extranjera, o porque sea propiedad cubana. Siempre en estos casos la sanción es doble, porque no solamente afecta, a Cuba siempre la afecta, pero también afecta al propietario o siquiera a la oficina que se arrienda por parte de Cubana de Aviación, por ejemplo, que está en todas sus formas habidas y por haber en todos los países sancionados. Ahí se afecta hasta el dueño del local, porque Cuba no siempre es propietaria, sino que también arrienda los lugares donde se concentran estas oficinas. Entonces, la próxima, por favor, hacemos algunos análisis. ¿Cuántas veces fueron modificadas? 47 veces estas listas negras en el periodo. Nótese, si se sacara un promedio por año, la incertidumbre que esto crea para las mismas personas que están haciendo negocios. Eso ha ocasionado que el índice de inversiones extranjeras en Cuba haya disminuido, producto de estas propias incertidumbres que crean las listas negras. Si negocio con Cuba, voy a estar en una lista negra, hay una posibilidad. Lo que les decía del mapeo con las concentraciones, 47 de los 54 buques, el 86%, el titular o el pabellón, o sea, la bandera del buque era extranjera, con Chipre, Malta y Panamá como los más afectados. El 80.39% de los buques y el 45.45% de las personas ya han sido quitados a esta fecha de las listas negras, o sea, hicimos un cotejo de las personas que estuvieron en listas negras, pero también cuántas de esas personas habían sido flexibilizadas, o sea, se había tomado una medida flexibilizatoria con ellas. Y esto es una buena noticia, sí, pero ya el daño estaba hecho, porque en los negocios, si a usted 15 días solamente lo ponen en una lista negra, usted puede ver fracasar su negocio. Y otro dato importante es que, excepto un caso de una naviera, el resto fue durante la etapa de Obama, como parte, sabemos, de la apertura de las relaciones entre ambos países. En cuanto a las listas negras que contienen personas, decíamos que Panamá y España son los más afectados como los principales socios, y que esto lo soporta los datos históricos de la Oficina Nacional, la ONEI, Oficina Nacional Nuestra de Estadísticas e Información. Y en el caso de Cuba, por supuesto, es la que mayor presencia tiene mayor presencia. Inclusive en el trabajo que escribimos al respecto lo comparábamos con China. Cuba tiene 570 sancionados entre personas jurídicas y naturales y 54 buques, y en el caso de China no llegaban a 140 los sancionados. Comparen las distintas situaciones. Claro, este dato es del año 2020, que fue cuando hicimos el primer cierre de la investigación. Y para concluir con la presentación, una panorámica general al respecto es que la situación derivada de las sanciones ha empeorado. Es nuestro criterio, las cifras lo demuestran, porque además tienen un carácter acumulativo, y con Biden no ha mejorado la situación porque no se ha realizado, ya Melina lo explicaba, prácticamente no se han realizado flexibilizaciones, y lo que ha hecho es sumar personas, sobre todo, a listas negras. Y a esto debe sumarse la situación con las crisis sanitarias, la guerra con Ucrania, entre otras cuestiones. Se mantiene una tendencia de continuidad y reforzamiento de las sanciones, condicionadas por la política electoral y la influencia de los grupos políticos, en su mayoría cubanoamericanos, que las medidas de flexibilización se relacionan mayoritariamente con los negocios,
por estos mismos lobbies que estábamos explicando que están detrás de esto. El mapeo permitió visibilizar ese impacto extraterritorial de las sanciones con las concentraciones que habíamos explicado, y que la inclusión en las listas negras se utiliza cada vez más, Ernesto también lo explicaba, como herramienta política, asegurando una visibilidad constante. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso. Sí. Muchas gracias a ustedes, que lo han hecho muy bien en condiciones difíciles. Bueno, mucho aplauso. Sí. Y ya tenemos una pregunta, tenemos otro comentario, creo que de Ernesto. Empezamos. Bueno, tenemos un comentario mientras esperemos las preguntas de Christopher Hall y después de Ernesto tenemos, muchos comentarios. Dice Jorge Fornet, muy interesante, y pregunto, según mi cuenta, a partir de las gráficas que presentaron, en los años de Trump se impusieron, prorrogaron o modificaron 91 sanciones, que contrasta grandemente con las más de 240 que ha denunciado el gobierno cubano. ¿Por qué esa diferencia? Vamos a empezar con esa pregunta. Bueno, como son tantas, si pueden contestar brevemente. ¿Alguien quiere contestar la pregunta de Jorge? Bueno, la primera pregunta respecto a las diferencias de las cifras oficiales de las 230 medidas, de las 240 medidas a las que se refieren. En ese caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores incluye entre las sanciones noticias relacionadas con el bloqueo, proyectos legislativos y esa relación que existe entre ONGs estadounidenses y el apoyo que pueden lograr en Cuba, pero no son medidas de carácter político, pero no se apartan un poco de ese contenido jurídico que tienen las sanciones unilaterales propiamente dichas. Ahí la diferencia de las cifras. Gracias, Seida. Bueno, seguimos. No, esa es Melina. Perdón, esa es Melina, perdón. Bueno, la pregunta es de Dani Acosta. Hola, Dani, ¿cómo estás? Pregunta, gracias por la presentación. Quería preguntarles cómo los principales socios comerciales de Cuba, países aliados, amigos o amigo, evaden los efectos extraterritoriales del bloqueo, específicamente en el sector financiero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Seida. Sí, yo soy Seida, sí. A ver, hay varias vías. Hay un principio que se sigue, es que mientras más alejado de Estados Unidos, mejor. Aunque ha habido desde bancos chinos, en Hong Kong ha habido sanciones, mientras más alejado esté de Estados Unidos el banco, más posibilidades hay de que no existan problemas a la hora de hacer las transacciones. Pero el mecanismo fundamental es ese mecanismo alternativo al SWIFT, que es un mecanismo de transacciones internacionales que controla Estados Unidos y que además se hizo justamente de esa manera para que Estados Unidos pudiera controlarlo. Y el Departamento del Tesoro utiliza las sanciones como manera de que esas personas no negocien con Cuba o con Rusia. Lo estamos viendo ahora con las sanciones contra Rusia, con la guerra con Ucrania. Lo ha hecho también con China, y eso ha ocasionado que China y Rusia estén creando un mecanismo alternativo para realizar transacciones financieras. Ya eso tiene un reflejo en Cuba que se está realizando ahora con las tarjetas MIR, que es un primer acercamiento, las tarjetas MIR que pueden usar los turistas rusos cuando visitan la isla, y que eso debiera profundizarse en un futuro. Y que si eso se lograra, nosotros calculamos que cerca del 40-50% del bloqueo desde el punto de vista financiero se aliviaría, porque no pasaría por el mecanismo que Estados Unidos puede utilizar para presionar a esas personas. Otras vías que se están utilizando y que son súper caras para Cuba es pagar el flete de vuelta al 100%. Ya el hecho de tener que buscar otros mercados en China, mercados alternativos, le saca al flete un 30%, lo incrementa en un 30 o un 40% las operaciones que realiza Cuba, y que no le queda de otra manera cuando tenemos un mercado que tiene prácticamente todos los proveedores y todos los productos o servicios que pudiéramos necesitar a 90 millas. Pero eso es una de las cuestiones.
y que como ese barco que llega a Cuba no puede después tocar costas de Estados Unidos, lo cual sería un negocio redondo, pues entonces la isla en varias ocasiones ha tenido que, con toda la crisis que está viviendo, tener que pagar ese flete vacío de vuelta al país de origen del sancionado. Y otra cuestión que se está haciendo es a veces tener más de un banco. Se utilizan varios bancos o se tienen varios proveedores o clientes listos para, si falla uno, tener el otro en línea para poder tener el suministro o el servicio a punto. Otra cuestión, y esta se tiene que ver con lo interno, es que se ha producido una flexibilización ahora mismo con los privados, una flexibilización hacia lo interno, hacia el comercio interno, con una mayor participación del sector privado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos varias MIPYME, tenemos varios cuentapropistas que están exportando y se está flexibilizando en el sentido de que no necesiten ningún tipo de intermediario, porque se estaba haciendo con empresas estatales que fungían como intermediarias, y eso se está flexibilizando para que lo hagan directamente y que puedan recibir directamente el dinero en sus cuentas. O sea, hay varias medidas flexibilizatorias hacia lo interno de Cuba y también hacia lo externo, pero es muy difícil. Yo le digo a los compañeros de comercio exterior que ellos son malabaristas, porque realmente enfrentarse a la cotidianidad del comercio exterior cubano es muy, muy, muy difícil. Y eso, la población nuestra, pienso que debería hacerse una mayor comunicación y una estrategia más efectiva de comunicación al respecto, porque ellos lo ven muy lejano. Y por ahí viene, por ejemplo, la canasta básica, lo que se pasa para poder traer el arroz, el aceite, los frijoles. Son millones que se dedican en mensuales, con todo este panorama desolador, realmente. Gracias. Bueno, gracias. Ya, yo sé que tanto Ernesto como Raúl quieren hablar, pero hay muchos comentarios en el chat, pero hay un comentario de Enrique que ya se me perdió. No sé si lo vieron, a ver si está aquí arriba. Sí, de incluir en el año 2022 de Sí. Sí. Ok, perfecto. Ernesto, Raúl, ¿quieren añadir algo o contestar algún comentario o pregunta? Yo, si puedo un momentico, solo que agregar a esto, al tema financiero, que hay que recordar que la administración Trump volvió a poner a Cuba en la lista de estados, países patrocinadores del terrorismo. Y esto tiene grandes implicaciones desde el punto de vista financiero. Ya Cuba estaba en esa lista desde el año 82 por la administración Reagan. En 2015 retiró a Cuba de establecer relaciones diplomáticas. Pero al volver a poner a Cuba en la lista de estados terroristas, esto desata una persecución, si acaso, de todos los aspectos financieros cubanos, como explicaba Seida, que es realmente bien. Por ejemplo, escribí en el chat, para las transacciones internacionales se tiene que utilizar el euro, no se puede utilizar el dólar de ninguna manera, y implica, por supuesto, cambios de monedas, como también se ha puesto aquí, se ha hecho aquí, y se usan varios bancos, o sea, para desvirtuar. Hay 2 o 3 bancos involucrados en una transacción para tratar de desvirtuar el origen Cuba, porque los bancos de las transacciones internacionales tratan de no tener nada que ver con algo que diga Cuba. Por ahí estaba Helen y algunos compañeros que han hecho una campaña en el Reino Unido sobre ese tema, ¿no? Usted trata de pasar un dinero con algo que diga Cuba por una libra esterlina y se lo van a congelar, se lo van a virar. Por todo el sistema, por todo lo que implica estar incluido justamente en la lista de estados terroristas. Gracias, Raúl. Bueno, primero Ernesto, porque ya llevas tiempo esperando, ¿no? Y luego Seida quiere hablar también. No se te oye, tienes que poner el micrófono. Que yo realmente no estaba pidiendo la palabra, pero bueno, ya que me la dan, la tomo. No, a ver, lo que decía Raúl sobre el tema de la lista de países terroristas es particularmente importante, porque incluso si no hubiese ninguna otra sanción, ninguna otra,
esa sola sería una sanción sumamente dura por todas las implicaciones que tiene y porque además en realidad su alcance es prácticamente ilimitado en todo lo que tiene que ver con sanciones de este tipo. Por supuesto, en el caso cubano, esa es una dentro de un sistema muy grande que afecta al país por todas las vías posibles. Un detalle que quería añadir a la primera pregunta es que también en el listado de las 243 medidas contra Cuba de las que se habla, algunas de estas notificaciones se refieren a la implementación de algunas de estas sanciones en la práctica, o sea, se castiga a algún actor por haber violado alguna de estas regulaciones desde la perspectiva estadounidense y que también entra por tanto en la lista de las 243 medidas, porque de lo que habla el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es de medidas coercitivas unilaterales, que es distinto, que es lo que Melina decía, de lo que es sanción, a partir de la definición que estaba usando, que tenía mucho más que ver con esa regulación que se utiliza para entonces castigar, y usando castigar para diferenciar los dos términos, para castigar a esa entidad, país o lo que sea que viola la prohibición establecida por Estados Unidos de hacer X, Y o Z con Cuba. Esa es una diferencia importante, de ahí la diferencia es un factor importante en la diferencia esta de números, más allá de que hay sanciones, como decía Melina, que son de carácter político, que no son necesariamente las que están aquí en este levantamiento que se ha hecho. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias. Y ahora Seida, por favor. No, solamente añadir que nosotros tenemos en ResearchGate, en el apartado de Data, Melina y yo, nosotros publicamos de manera puntual tanto el listado de sanciones como flexibilizaciones para que sean abiertos y que cualquier persona que esté interesada, porque además se pueden hacer múltiples análisis y se puede profundizar en el que le interese más el comercio, el que le interesen más las telecomunicaciones, por área, por sector, y que cualquiera puede bajarlos ahí. Nosotros lo mantenemos actualizado de manera periódica. Ya. Bueno, gracias. Nos quedan 5 minutos más para preguntas o comentarios de cualquier persona. Yo puedo abusar de mi posición hoy. Voy a hacerles una pregunta desde los estudios culturales, socioculturales. Ya son varios años que en Cuba, hablando con el taxista o hablando con el vecino, cuando uno menciona el bloqueo, no sé si es por ser extranjera, pero cuando uno menciona el bloqueo, ya se corta la conversación y dicen, ¿qué bloqueo? Autobloqueo. ¿Ustedes hacen algún tipo de outreach o algo para que se comunique esa información tan importante a nivel del pueblo? ¿Cómo se llega esa información al pueblo? Porque me parece que hay un problema de comunicación ahí. Sí. Si puedo hacer un comentario. Okay. Sí. Ernesto. Okay. Sí, si puedo hacer un comentario, perdona, es que como cayó en medio. Definitivamente hay un problema de comunicación, pero uno de los grandes problemas está en que el medio de comunicación que tradicionalmente utiliza para estos medios de la televisión y otros medios de prensa más tradicionales, y lo que está fallando es una estrategia de comunicación. Esto no es, teníamos incluso una colega nuestra en el centro que ha trabajado estos temas, una estrategia de comunicación que utilice los lenguajes, las plataformas y las vías que tienen un mayor impacto, sobre todo en la población más joven ahora mismo, para poder transmitir muchas de estas cosas. Porque además, pero también hay un pequeño detalle, que tiene que ver con algo que hemos conversado en alguna ocasión, y es el hecho de esta ingeniería social que se aplica. No solamente es para que la gente no tenga acceso a la información, sino para que las personas reaccionen emocionalmente más que racionalmente. Y este es un tema que esta explicación que estamos dando es racional, con información, con toda la explicación que eso lleva, y los datos, los hechos y la información en este sentido. Muchas personas son actualmente absolutamente impermeables a este tipo de cosas. Esto es un fenómeno que no es nuestro, esto es un fenómeno global. Y si quieren, miren Estados Unidos lo que está pasando, o Gran Bretaña y el Brexit y lo que está pasando, ya que estamos. O sea, hay que ponerlo en todos esos niveles, pero definitivamente hay que desarrollar, hay trabajo en este sentido, hay discusión en este sentido, hay proyectos en este sentido, porque bueno, son de nuestras manos, ¿no? Nosotros aportamos esta parte.
para desarrollar políticas de comunicación que tomen en cuenta todo esto, pero no es fácil porque además es contra una maquinaria inmensa que tiene todo, además de todo, un head start considerable. Claro. Sí. Claro, no. Es verdad, y que es muy difícil realmente estar en Cuba y decirles a los mismos cubanos, ¿por qué están preguntando qué bloqueo no es real? Y nosotros tenemos experiencia de esto, tratando de pagar, de enviar dinero, lo que sea. Es extraño, muy extraño. Bueno, me parece que hemos llegado al final. Muchas gracias a... Jackie, sí. Bueno, quedan 2 o 3 minutos, Jackie, si quieres hacer una pregunta, hacer un comentario y después terminamos. Era gracias. No, era que yo sé que hace unos meses, hace como unos 6 meses, había una invitación a contribuir con experiencia del impacto del bloqueo. Sí. Y me pregunto si la persona que estaba pidiendo esa información es uno de los ponentes. Estamos buscando la información, el correo. No lo encuentro. Yo te lo doy, Jackie, yo lo tengo, no te preocupes. Y está aquí. Es Ernesto. Sí, Ernesto. Sí, Ernesto, bueno, es que me fascina todo eso. Dio un seminario. Siendo inglesa, viviendo en Inglaterra gran parte del año, a mí me ha afectado el bloqueo y yo quiero contribuir a eso. Excelente. Pat, por favor, pásale el correo. Cualquiera que me escriban y yo les doy los correos necesarios, no hay problema. Y también Helen puso en el chat también el enlace a la campaña que mencionó Raúl, que mencionaron todos, ¿no? Sobre problemas que son realmente problemas que nos afectan a nosotros, ¿no? Con nuestras colaboraciones con Cuba. Bueno, regreso otra vez para decir, expresar las gracias de todos a todos los ponentes de Cuba en particular, porque ellos tienen que sufrir los apagones, la falta de conectividad y todo. Pero muchas gracias por la disciplina, por la calidad del análisis y por la información necesaria también. Nosotros estamos en deuda a ustedes. Muchísimas gracias por eso. Y gracias también entonces a todos los colegas aquí, los compañeros de los miembros, los nuevos y viejos también del foro, por la paciencia, por la participación leal todo el día. Muchísimas gracias. Par, ¿tú quieres decir algo? Sí, parece que ha sido un discurso de despedida, pero no es despedida porque nos vemos mañana. Okay. No. Mañana a la 1 hora británica, a las 8 de la mañana para los que puedan, Cuba en Estados Unidos. Y sí, y dice también, hay un mensaje de la embajadora que regresó tarde de Cuba, pero dice que el miércoles le encantaría dar un discurso de inauguración, de apertura para el evento. Así que nos pide perdón y no hay problema. Entonces, gracias a todos, sobre todo a los cubanos desde Manzanillo. Increíble, Delio. Y con más paciencia que nadie. Eso, mucha paciencia. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Feliz tarde, feliz noche, lo que sea. Gracias. Igualmente. Hasta mañana. Chao.